inferiores y microorganismos semejantes, asco, basidio. Bueno, ahí Leticia pregunta si las ascomicotas también se pueden reproducir asexualmente. Sí, en realidad nosotros cuando decimos asco o basidiomicota son los hongos superiores que se reproducen de forma sexual, que no es lo más común generalmente. Hay hongos que se reproducen toda su vida en forma sexual y no se les conoce una forma de reproducción asexual, pero la mayoría de los hongos es lo más común es que se reproduce un costo biológico menor es que se reproduzcan de manera asexual y esporádicamente en alguna condición adversa o solamente se verifique un ciclo de reproducción sexual. Cuando nosotros vimos las ascomicotas o las basidomicotas, únicamente nos referimos a la parte sexual, a cómo se reunían los núcleos compatibles, a cómo era el mecanismo de formación de la célula madre del asco, lucínulo, etcétera, plasmogamia, cariogamia y meiosis, y cómo eran las características de esas esporas que habían resultado de los tres procesos estos. Después vimos que las ascosporas eran internas, podían estar en ascos. Ese asco formaba parte de un himenio y ese himenio podía estar libre o podía estar en cuerpos y ahí vimos que se llamaban peritesio, cleistotesio, pseudotesio, apotesio. Entonces vimos esas características. Vimos que en una ascomicota era mayor el tiempo de monocariofase que de dicariofase. Y después vimos que en las basidomicotas había más dicariofase que monocariofase y que las basidiosporas eran esporas externas que estaban sobre unas resultantes del proceso, vuelvo a decir, plasmogamia, cariogamia y meiosis, y eran externas y estaban posadas sobre esterigmas, sobre un basidio. Ese basidio podía ser típico o atípico. Esa diferencia era o sea, ahí aparecían en los vacíos atípicos. Pero bueno, estos dos tipos de hongos la mantienen en otra parte de su micelio o en la mayoría del momento de vida de su micelio un tipo de reproducción que es asexual, se producen por mitosis las esporas, entonces no vamos a tener la plasmogamia, la cariogamia y la meiosis. Vamos a tener esporas que son genéticamente una igual a la otra, desde el punto de vista genético. No va a haber, no van a tener variabilidad. Entonces, esas esporas que formadas por a esa parte del hongo asexual la vamos a ver hoy en las deuteromicotas, que nos vamos a referir únicamente a la forma asexual de reproducción de los hongos. Hay hongos que, ya enseguida cuando largue la clase voy a volver a decir esto, hay hongos que están toda su vida reproduciéndose en forma asexual y no se les conoce parte sexual. Cuando aparece la forma sexual, en la mayoría de los casos, 80% o más, van a parar a ascomicota, porque tienen ascos con ascosporas en algún ascocarpo. Y un 20% aproximadamente van a parar cuando forman su parte sexual a las basidiomicotas. Entonces ahora vamos a tener dos estados.
un estado que se va a llamar asexual. Espérenme un minuto. Anamórfico o imperfecto, que vamos a verlo ahora en las deuteromicotas, y un estado sexual teleomórfico o perfecto que puede corresponder a las ascomicotas y o basidiomicotas. ¿Está? Entonces, vamos a estudiar de esta manera los hongos de dos maneras distintas. Cuando nos refiramos al nombre de la enfermedad, vamos a decir, el oidio de la vid está causado por ejemplo, vamos a recurrir a esa enfermedad como ejemplo, el oidio de la vid está causado por un patógeno que se llama Oidium tuqueri en su forma asexual, anamórfica o imperfecta, o se llama Ericife necator en su forma sexual, teleomórfica o perfecta. ¿Se entendió? Ya lo vuelvo a explicar enseguida. Vanessa, no me imagino bien qué es un doliporo. Un doliporo es un poro que, a ver, en un micelio tabicado, ese tabique tiene que tener un poro para que haya continuidad del protoplasma. Lo que pasa es que las basidiomicotas que tienen este mecanismo controlan mucho, son los más evolucionados y controlan mucho el número de núcleos por IFA. Entonces no es un poro simple en donde los núcleos puedan pasar de una IFA a la otra. Entonces ahí se forma el doliporo con parentosoma. El doliporo con parentosoma es una estructura que tiene en el tabique que une una hifa con otra, se forma un ensanchamiento que se llama doliporo, está mostrado en la filmina, y sobre ese ensanchamiento hay una membrana que se llama parentosoma, que solamente permitiría la conexión protoplasmática, pero no la de núcleos. Entonces, ni siquiera permite el pasaje de un núcleo al otro cuando la hifa se está reproduciendo. Entonces, ahí aparecían las basidiomicotas como mecanismo de poder pasar los núcleos de una hifa a la otra, la fíbula o la unión en hebilla que habíamos visto la clase pasada. Jorge. Sí, Guille, ¿cómo estás? Buen día. Mira, ya que estás aclarada, en el práctico ha habido un error permanente que me ponen que los tabiques tienen un poro concepto. No sé por qué debe haber capaz algún error en el... A lo mejor. Claro, muchísimas veces se me han repetido como varias veces. El septo es el tabique y ese tabique tiene una interrupción que corresponde al poro. Ese poro puede ser simple o en otras especies puede ser como cribado con varios poritos en ese tabique o tener el doliporo con parentosoma, que es lo que acabo de explicar. Bien, las caries pueden estar sobre esterigmas. Pablo, las basidiosporas de las caries, el basidio atípico no tiene ni tabiques, el basidio atípico, el probasidio, lo que emerge de esa teleutospora no tiene ni tabiques ni esterigmas. Son sésiles las basidiosporas de las caries. Jimena, buen día, profe. ¿Qué es un episporio espinulescente? Episporio es la pared externa de las esporas. Entonces, vos para decir, así como teníamos en un fruto el epicarpio o la hoja, la epidermis, en una espora se llama episporio. Es la pared externa. Esa pared externa muchas veces sabe estar engrosada y sabe tener como ornamentaciones, como terminaciones, como espinitas, muchas veces, que es una característica que te ayuda en la taxonomía. Entonces eso quiere decir episporio espinulescente. Es la pared externa de la espora. Generalmente cuando hablas de episporio espinulescente te estás refiriendo a la pared externa de una espora de resistencia como la teleutospora,
la teleutospora que tiene estas ornamentaciones. En pseudoperonóspora, el zoosporangióforo se ramifica a 45 o a 90 grados. En ángulo agudo, la única que se ramifica a 90 grados es plasmópara. Las pseudoperonósporas, peronóspora, la diferencia entre pseudoperonóspora y peronóspora es que los esterigmas en pseudoperonóspora son tan largos que parecieran un pedacito de hifa. Entonces esa es la diferencia entre peronóspora y pseudoperonóspora. O sea, las dos vamos a tener ramificación del micelio cenocítico en ángulo agudo y se ramifica en ángulo agudo dicotómicamente, siempre se ramifica a dos y termina en dos esterigmas, que son apéndices filiformes, o sea, con forma de hilo cortito sobre el que se va a apoyar el zoosporangio con las zoosporas. En pseudoperonóspora, esos esterigmas son tan largos que pareciera que se está dividiendo otra vez el micelio. Claro, el zoosporangióforo se está dividiendo otra vez y vos ves que pareciera que faltaran los esterigmas. Entonces, eso es pseudoperonóspora. En todos los ascocarpos se encuentran ambos tipos de plecténquima, Carla. En todos los ascocarpos ves, pero no es la misma cantidad de cuerpo de plectenquimático. Vamos a ver que es un cuerpo totalmente relleno de prosénquima y está rodeado externamente de esas 3, 4 capas de pseudoparénquima que acumulan sustancias melanoides. En los ascocarpos tenés, por ejemplo, un apotecio que tiene toda la parte del estípite, el palito y el excípulo, que es lo que tiene la forma de plato, o sea, la copita, es parecida, pero es más blanda, no tiene la misma rigidez que un esclerocio. Entonces, en ese sentido vas a tener a lo mejor la misma cantidad, pero en un peritecio es un cuerpo de paredes plectenquimáticas más con 3 o 4 capas externas de pseudoparénquima para darle rigidez, pero es hueco adentro. Tiene poquitos prosénquima ¿para qué? Para alojar el himenio con las o sea, las hifas fértiles, los ascos, las ascosporas y las paráfisis. ¿Se entendió? Si no, volveme a preguntar. Después tenemos, perdón que no, a ver, vamos a ver. La única diferencia entre peritecios y pseudotecios es que en uno de ellos son bitunicados y en otros unitunicados. También puede ser que un pseudotecio y los ascos no se organicen. Entre un peritecio y un pseudotecio es la diferencia de las paredes de los ascos. En el pseudotecio es bitunicado y en el peritecio es unitunicado. Matías, sí, activen de hecho creo que lo tenés activo, Matías, el micrófono. Buen día, ahí se Buen escucha. día, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Bien, mi duda pasa por saber en un cultivo, digamos, el tema de peronóspora u oidio, ¿cómo llega el patógeno al cultivo? O sea, ¿cuál sería el vector para que yo en la planta tenga la enfermedad? Bien, eso lo vamos a aprender en la clase, te lo vas a saber y después lo vas a tener que demostrar en el examen. Con el tema, hay una clase que se llama patogenia, en donde vamos a ver todos los pasos que se tienen que dar para que se repita, para que se dé una enfermedad sobre determinado hospedero. Te lo adelanto muy rápidamente. Para el caso de la peronóspora, tiene que estar, pues generalmente en una hoja que ha sido atacada, la vamos a hacer fácil, en una hoja que ha sido atacada, que ha colonizado, que viste la mancha, que se produce la colonización del tejido de la hoja por ese micelio, y cuando acumuló todas las sustancias alimenticias, emite los zoosporangióforos a través de los estomas y salen a la superficie de la hoja a través de los estomas, y ahí se disponen sobre los esterigmas que estudiaste, que son 3 y todo el tema. Los zoosporangios
en condiciones de lluvia, que es la que favorece mucho. Acuérdense que en las mastillas, Sí, la humedad. la humedad y el agua libre, esas salpicaduras de agua, ese rocío o esas salpicaduras van a llevar ese zoosporangio a otra hoja o a otra parte de esa misma hoja o a la planta de enfrente. Ahí se va a resolver el zoosporangio, en ese continuo acoso que va a haber porque está lloviendo o porque está la lámina mojada por rocío, por ejemplo, en la mañana, se va a resolver, se va a abrir el zoosporangio y las zoosporas van a nadar hasta llegar al lado del estómago. Ahí van a perder las cilias, van a germinar y van a penetrar a la cámara subestomática y van a formar un ensanchamiento a modo de fijación, y de ahí van a empezar a emitir hifas enocíticas intercelulares que en el parénquima van a producirse austorios para poderse alimentar, y ahí empieza el ciclo otra vez. El oidio es algo parecido, pero el oidio no necesita de agua libre, es todo lo contrario, no le gusta el agua libre. Con viento, por eso nosotros vemos mucho, es la enfermedad más importante en la provincia, porque es mucho más, menos exigente en condiciones de humedad para darse. Si hay humedad, le viene bien, excepto que haya agua libre. Pero si hay humedad, le viene bien, y si no, también. Entonces vamos a ver que cuando se producen los conidios, ya vas a ver cómo, que estoy diciendo conidios porque es la forma general de reproducción, que lo vamos a ver hoy. Que son esporas sexuales, vamos a ver que esos conidios viajan por el viento a distintas partes de la planta, cualquier órgano verde, un racimo, un raquis, una hoja, etcétera, y ahí cuando se deposita no hace falta que haya ningún otro factor, germina o produce un apresorio, y luego se produce la penetración directa del hongo hacia la célula de la epidermis de la hoja, por ejemplo. Y ahí ya empieza otra vez el ciclo. ¿Se entendió, Matías? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, acá ya contesté lo que era el episporio. Me fui acá. Me fui para el otro lado. Entonces, Leticia, con respecto a lo que respondió al principio, hay mismas enfermedades de diferentes divisiones. O sea, por ejemplo, el oidio, si es sexual de ascomicota y si es asexual de... Sí, en realidad vas a tener que aprender. O sea, hago una analogía que no me gusta, pero como para que te entiendas. Es como las mujeres, cuando son solteras, tienen un apellido, y cuando se casan, llevan el apellido de casada. Es algo parecido. El hongo es como para que vos me entiendas, es un mismo individuo que cambia según tenga una reproducción de rutina, toma una forma que es la asexual, la que vamos a ver hoy de Deuteromycota, y cuando produce la reproducción sexual se le llama de otra forma. Eso generalmente es para referirte, la mayoría siempre lo hemos mantenido así para ubicarnos si nos estamos refiriendo a una parte o a la otra. Pero hay mucha bibliografía, o las asociaciones de micología en el mundo están tratando de suprimir directamente la forma asexual y llamar el hongo por su forma sexual, independientemente si se reproduce, cómo se reproduzca. Entonces, en el caso de lo que yo te di de ejemplo, el oidio, que en su faz asexual, anamorfo o imperfecto se llama Oidium tuckeri, y en su faz sexual, teleomórfica o perfecta, se llama Erysife necator, vos dirías que el oidio es causado por Erysife necator, que es una ascomicota del orden Erysiphales, de las familias de Erysiphales, y se acabó, independientemente que vos sepas que hay una parte de ese micelio que está haciendo reproducción asexual. Nosotros todavía mantenemos esta dicotomía, mantenemos la forma asexual y la forma sexual para referirnos a una misma enfermedad. Exactamente, Carla. O sea que todos tienen dos tipos de plecténquima. No son dos tipos de plecténquima. El plecténquima es uno solo. Lo que varía es lo que difiere en cantidades prosénquima y pseudoparénquima.
Bien. Profe, usted dijo que Phytophthora infestan es heterotálico. Pythium también, o depende de la especie de este género. Tal cual, Carla. Pythium puede tener, eso depende de cada especie. De cada especie de que nos estemos enfrentando. Hay Phytophthora capsicii, por ejemplo, es homotálica y es un género Phytophthora. Depende del género, de la especie de ese género. Esa es la respuesta correcta. Por ejemplo, Pythium puede que tenga especies que sean heterotálicas u homotálicas, pero depende de la especie. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? ¿Todos han entendido cuáles son los mecanismos de reunión de núcleos compatibles? Pues, ¿en qué divisiones están? Todo eso. Bueno, hoy tenemos que ver, de acuerdo al cronograma, vayan pensando alguna otra pregunta que quedan unos 4 minutitos. Hoy vamos a ver, de acuerdo al programa, vamos a terminar con micología, vamos a ver esta forma asexual, producción de los hongos y hoy y y el trabajo práctico de deutero. Los postclases que vamos a tener que complementar en esta semana, ya se dio basidio, o sea que no lo vamos a tomar. Vamos a tomar un postclase de deutero, un postclase de procariontes y un postclase de virus. Son 5 preguntas bastante fáciles. No hay mayores complicaciones y estamos viendo que la mayoría de ustedes vienen aprobando los postclases. Y el que no los venga aprobando, por favor, lea un poquito antes de contestar, pues son muy sencillas las preguntas. Jorge, sabes que hay un par de chicos, no me acuerdo bien los apellidos, ya lo digo en el práctico, pero que no han presentado directamente el práctico 1. Serán los que se han enganchado después del que empezamos. Yo tengo 2, no me acuerdo los apellidos. Bueno, después vamos a bajar una lista y le vamos a abrir para que deben ser los que se engancharon tarde. Vamos a abrir una lista. Vamos a ver en la lista, los contactamos y abrimos un poquito el post. Les damos la posibilidad de que puedan hacerlo. Chicos, ¿cómo venimos con el tema inscripción en la sección alumnos y en el SIU? Han presionado, han dicho que por favor, que tienen que estar, porque si no se va a armar lío. Y creo que hasta la semana que viene. ¿Por qué, Matías, decís eso? Medio jugado ese tema. En esta semana vuelvo a insistir. Sí, insistan, que digan, miren, nos han dicho que si no, no nos van a dejar como regulares. Entonces, o que manden algo ellos. Bueno. Fede, sí, es verdad lo que estás diciendo. Vi que las plectomycetas contienen aspergillus y penicillium, pero también vi que aparecen en deutero. ¿A cuál de las dos clasificaciones habría que relacionarlo? A las dos. Pero cuando vos decís penicillium y aspergillus, vas a estar hablando de las deuteromicotas que vamos a ver hoy. Y si ves las formas sexuales, ahí te puse que corresponden a la forma sexual de aspergillus y penicillium, pero les puse otro nombre.
que es la forma sexual. Entonces, cuando vos decís Aspergillus, Penicillium, Oidium, Botrytis, etcétera, que lo vamos a ver ahora, estás hablando de referirte a la forma asexual. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque vamos a ver que las esporas, supongamos, las esporas, los hongos, que son del reino fungi, saquemos de al lado las estraminipilas, que también tienen reproducción asexual de rutina y de vez en cuando, o sea, una sola vez al año produce la sexual. Pero vamos a la parte del reino fungi, de los hongos superiores, o sea que tienen micelio tabicado y que vamos a ver ahora, que ya les he comentado que tienen reproducción sexual y asexual. En su mayoría de el tiempo producen reproducción asexual. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a molestar a nosotros como agrónomos, cuando hablemos de Oidium, nos va a molestar, la enfermedad va a estar, si se quiere, causada en su 90% por la forma asexual. Y esa es la que vamos a tener que controlar. Esta es la que vamos a tener que manejar, vamos a tener que ver. Entonces, esa sería la idea desde el punto de vista epidemiológico. La que causa mayores daños generalmente es la faz asexual del hongo. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, largo con la parte de deuteromicota. Bien, vamos entonces. ¿Se ve bien? Sofi, ¿ves toda la pantalla? Sí, se ve bien. Bien, bueno. Sí, ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con, hemos visto, fíjense todo lo que vimos en estas en estas dos clases. Ahí voy. Ah, está igual. Bueno, vamos con esto. ¿Se alcanza a ver o no, Guille? Sí, sí, sí. Bueno, entonces tenemos ahora que vamos a entrar a la deuteromicota, división deuteromicota, que es la que en el 80% de las veces de problemas agronómicos la que vamos a venir a ver. Las subdivisiones de deuteremicotina, y como ya estuve anticipando recién por las preguntas, es que llamamos hongos imperfectos u hongos mitospóricos, que es una subdivisión artificialmente creada por los micólogos. Y es para referirnos estrictamente a la forma asexual de producción de hongos, que pueden toda su vida tener reproducción asexual, o sea, no se les reconoce reproducción sexual alguna, o pueden tener en un tiempo de su vida o no, o simultáneamente, reproducción asexual, que lo vamos a ver en esta división, y a su vez reproducción sexual. Para aquellos que aparece después de haber tenido ausencia de reproducción sexual, aparece la forma sexual de estas deudas, el 80%, cuando se les conoce la forma
sexual va a parar a ascomicota. ¿Por qué? Porque genera ascos, ya sea sueltos o en algún ascocarpo, y el 20% va a pasar a basidiomicota. O sea, es mucho más probable que un hongo sea ascomicota que basidiomicota. De rutina se reproducen como asexualmente, entonces entran dentro de esta división que vamos a estudiar ahora. Entonces vamos a hablar ahora, como veníamos diciendo recién, que un hongo tiene su forma sexual, teleomórfica o perfecta, son los tres sinónimos, y forma asexual, anamórfica o imperfecta. ¿Cuál es la característica? Ahí son hongos suprados con un poro simple. Lecténquima, como por ejemplo esclerosios, que son estos que están acá, estos que vemos este tubérculo de papa, cuando puede presentar esclerosios achatados, pegados a la superficie, que parece que fueran tierra, pero no. Y si los vemos son estas masas de esporas anastomosadas, de micelio atomosado con la función de resistencia. Entonces, acción de esclerosis o microesclerosis, quiere decir que no se ven a simple vista, así como preguntaban que si el pseudotesio o el apotesio o el estenquimática, acá también tienen esporas asexuales. Acá tenemos que ver que las estructuras reproductivas acá son de reproducción asexual por mitosis. No hay y meiosis. Rutinariamente, estructuras reproductivas van a rendir o van a producir esporas asexuales inmóviles, son siempre inmóviles, que los vamos a llamar a partir de este momento conidio. Cuando yo diga la palabra conidio, me estoy refiriendo a una espora de tipo sexual de los hongos superiores. Entonces no hace falta que yo diga espora sexual inmóvil, digo conidio. Entonces, estas esporas pueden tener multiplicidad de formas y y también pueden presentar o no tabiques y también pueden presentar coloraciones. Entonces, color propio. Entonces, si nosotros podemos hacer para poder crear una nomenclatura técnica, podemos hacer una clasificación de acuerdo a la forma de la espora. Fíjense, acá tienen helicosporas, que tienen forma de hélice, ya sean planas o alargadas, estaurosporas, porque tienen forma de estrella. En este caso pueden tener escolescosporas, que son las esporas largas. Pueden haber esporas con forma de insecto, que se llaman entomosporas.
tiene forma de gusano, podríamos decir, y tiene leveo, tabiques transversales, y están coloreados, entonces decimos, esto es un Pheophragmo helminto-conidio. ¿Está? Esta espora que está acá, si no tiene forma de banana, pero directamente, o sea, parece una banana, una media luna, pero le vamos a llamar una yalo, si no tiene color, vamos a llamarla una yalofragmo, un yalofragmoconidio. ¿Se entendió? Bien. Sofi, si aparece alguna duda, por favor avísame porque no veo. Sí, sí, hasta ahora están callados los chicos. Bueno, estos conidios que hemos visto y que podemos tener toda esa variabilidad en cuanto a forma, color y tabicación, puede estar sobre conidióforos que son simples, como estos que están acá, o sea, libres, pueden estar en conidióforos libres que pueden ser simples, como este que está acá, que solamente es un trozo de hifa vegetativa que termina en esta punta que porta los conidios, o pueden ser complejos que se ramifican en una vez y luego se vuelven a ramificar y luego se vuelven a ramificar en estos apéndices hasta que en la punta aparecen los conidios, que en este caso serían yaloameroconidios. ¿Está? O puede ser que los conidióforos, uy, se me fue la presentación. O pueden ser que los conidióforos, si bien están libres, ya estén soldados, por ejemplo, este conidióforo con este conidióforo, estén soldados formando todo este conjunto de fructificación que se llama cinema. Bien, y después puede ser que no estén soldados entre sí, pero que esté entrecruzado con otro, entrecruzado de otra manera, entonces forman unos grupos de fructificaciones que parecieran unos cuerpitos, pero no lo son, que se llaman esporodocios. Jorge, Sí. que tenemos una pregunta con Ay, ¿para qué respecto no? a la forma de clasificación de los conidios. Sí. Pregunta Jerez si ese orden se respeta siempre o hay excepciones. El orden para nombrarlo. Lo primero es el color y después la tabicación y lo que a veces se omite es la forma, porque no todo encaja en una forma, pero lo que sí hasta este momento todas las posibilidades es que tenga color propio o no, o que tenga 0 tabique, un tabique, 2 o más tabiques transversales o aparte de tabiques transversales longitudinales. Y después, si uno le ve forma de algo raro, así que llame la atención, como una estrella, una hélice, un insecto y todo, le va poniendo el nombre. Pero si no, con el color y la tabicación. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos y chicas? Bueno, entonces acá tenemos distintos tipos de conidióforos. Entonces, nosotros sabemos que foro era portar el apéndice que porta estos conidios. Puede ser como, por ejemplo, acá cortito, muy cortito, y tener esta protuberancia para portar la hifa, o puede ser dividido en estos apéndices alargados que muy probablemente se llamen fiálides, o que puedan irse ramificando de esta manera, que creo que se llamaba simpodial, en donde cada punta de esta ramificación simpodial producía un conidio, va a ser ahora, y después vamos a tener así, que podemos tener este tipo de ramificación, o tener un conidióforo que sea simple, que tiene un abultamiento en la cabeza, sobre los cuales se producen los apéndices estos llamados fiálides y sobre los cuales se ubican yalo, amero, conidios, esféricos, catenulados. ¿Me siguieron? Yalo porque son yalinos, amero porque no tienen tabique, conidios porque son esporas asexuales, esféricos porque tienen forma de esferita,
y están en cadena, entonces a eso se le llama catenulado. Es lo mismo que acá. Tenemos una fructificación asexual de un hongo que ya vamos a conocer, en donde el conidióforo, que sería, miren a donde estoy, tengo la flecha, desde acá, a ver si puedo escribir. Creo que sí. Puntero. Marcador. El conidióforo sería todo esto. Horrible el color, pero no importa. Es todo lo que está por debajo del conidio. Entonces, ese conidióforo podemos decir que si bien está libre, es ramificado y se ramifica y tiene estos, generalmente, estos apéndices con forma de botellita se llaman fiálides. Entonces, podríamos decir, se ramifica en fiálides primarias, fiálides secundarias, sobre las cuales se disponen otra vez estos hialo-amero-conidios catenulados. Después acá tenemos que en la parte basal del conidióforo, de los conidióforos, están soldadas enteras, entonces esto sería como un cinema o un coremio. La única diferencia entre cinema y coremio es si están unidos desde la base o no, y si se separan en la punta o no, y ahí se portan las esporas, que en este caso hay polimorfismo. Fíjense, esta que está acá no tiene tabique, pero esta que está acá tiene un tabique. Entonces esto sería un hialo ameroconidio y esto sería un hialo didimoconidio. ¿Está? A ver acá. ¿Seguimos? Así como están los conidióforos sueltos, podemos tener que estos conidióforos con conidios pueden estar en unas estructuras complejas o esporocarpos, que se pueden llamar picnidio, acérbula, el cinema, el coremio que dijimos, y el esporodoquio. ¿Qué es un picnidio? Un picnidio es esto que está acá, es un cuerpo de paredes parenquimáticas, como si fuese el peritecio, pero no quiero que se confunden, porque cuando yo digo peritecio es absolutamente que hay ascos con ascosporas ordenado, todo en un himenio y todo eso. El peritecio es de las ascomicotas. Pero cuando yo digo un picnidio, ya sé que adentro tiene todas esporas asexuales. Entonces, estos picnidios pueden ser ornamentándolo, puede ser uniloculado, quiere decir que tenga una sola cavidad, o puede ser laberintiforme, que quiere decir que tiene más de una cavidad y son medias raras las cavidades. Y después vemos que pueden emitir onocirros que por esta abertura que se llama ostíolo, puede salir la masa gelatinosa del contenido del picnidio a modo de un sudado que es gelatinoso y que cuando se le da el aire del exterior se seca y se pone como un cordoncito duro. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, cuando el cuerpo es esférico, apidiforme, con setas o no, uniloculado o no, es un picnidio. Para diferenciarlos de qué? De una acérbula. Una acérbula es un cuerpo abierto, que generalmente está con sus conidióforos y conidios ordenados en empalizada, uno al lado del otro. Acá lo ven, de los cuales se producen estos conidios que están acá. ¿Está? Esto sería una acérbula. El cinema es el que vimos recién, en donde los conidióforos están soldados uno con el otro al lado, uno con el otro, y producen los conidios en la parte superior. Y el esporodoquio, si bien no están soldados los conidióforos, están todos entremezclados formando un almohadón o una estructura están todos enganchados los conidióforos y en la punta ponen se ubican los conidios, entonces eso es un esporodoquio. Acá tienen un cinema y acá tienen
un esporodoquio que no es una acérbula, sino que están todos los conidióforos entremezclados, formando una estructura y sobre la punta en la cual se dispone en los conidios en cadena, son dialoameroconidios catenados. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Nosotros decimos, estos hongos se reproducen de rutina permanentemente. Imagínense que no hay forma sexual en esos que son ningún tipo de variabilidad. Siempre se están multiplicando agámicamente, o sea, mitospórica a través de mitosis. Entonces, genéticamente son individuos que son muy uniformes y que son muy susceptibles a cambios ambientales, a condiciones extremas, por ejemplo, de sequía, o que son muy sensibles a cambios en los productos fungicidas. Entonces, si solamente se reproducen, pensemos en aquellos deuteromicotas que son estrictamente asexuales, entonces no tienen cómo generar un mecanismo de variabilidad, no se les conocía hasta que se empezó a estudiar y dijeron, bueno, miren, de rutina presenta reproducción asexual, pero puntualmente en una parte del micelio, en una época muy esporádicamente, esto no es como en la mayoría de los hongos, se puede producir un ciclo que se llama ciclo parasexual, que va a originar una variabilidad genética a través de una plasmogamia, una cariogamia y algún tipo de haploidización. Entonces, este ciclo parasexual tiene lugar en puntos no definidos del talo, en estadios no determinados de su ciclo de vida, y puede darse en hongos que también presentan un ciclo sexual y hasta en forma simultánea. O sea, son todos mecanismos que tienen para valerse y para producir variabilidad. Voy a explicarlo, es muy fácil. Ustedes tienen un individuo que tiene que reunir núcleos compatibles, porque si bien son asexuales, pueden tener, por a través de este ciclo, haberse producido una hifa que tenga núcleos rojos, para decirlo de alguna manera, y una que varió un poquito por este mismo ciclo y produjo núcleos amarillos. Entonces, se tiene que formar un micelio dicariótico, que ocurrió una plasmogamia. Luego estos núcleos se tienen que fusionar, ocurre una cariogamia, que da el color, un núcleo naranja, y esto se empieza a multiplicar por mitosis y da muchas hifas, o sea, da un micelio que tiene núcleos naranjas, que son células diploides, o sea, que tienen los dos juegos de cromosomas en el mismo núcleo. Esto se multiplica hasta que por un error, entre muchas comillas, porque hasta ahora en su vida yo creo que jamás hayan escuchado esto, hay un error en la mitosis que se llama entrecruzamiento mitótico. Es una parte de biología que no se conocía hasta que se ha descubierto ahora unas décadas atrás. Entonces ocurre algo que es aberrante, porque hasta nosotros el crossing over o el entrecruzamiento meiótico era de la meiosis. Acá no, acá tenemos un entrecruzamiento mitótico, entonces se intercambia la información, las células siguen siendo diploides, pero ahora no van a ser todas naranjas, van a originar la naranja de rutina y la azul. Esta azul, que es la resultante de este entrecruzamiento mitótico, ¿entre qué? Entre los dos cromosomas, entre los cromosomas otorgados por el juego amarillo y el juego rojo, que ha habido entrecruzamiento, se va a multiplicar. Entonces seguimos teniendo células diploides naranjas, pero ahora también tenemos células diploides azules,
que en algún momento se van a haploidizar, porque son generalmente haploides, van a dejar el estado de diploidía y vamos a pasar a tener la de núcleo rojo y la de núcleo marrón. Esto es el proceso de ciclo parasexual. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar en claro? Que es para que ustedes conozcan que hay una variabilidad. Bueno, tenemos una enfermedad, pongamos un ajo, que sabemos que son 200.000 plantas por hectárea, sabemos que los ataca un hongo que es amórfico o que es de las deuteromicotas, que se reproduce y se reproduce y se reproduce asexualmente. Entonces yo digo, bueno, con 2 puestas de fungicida se acabó el hongo, se acabó, erradiqué de la faz de la tierra ese hongo. No, es mentira. Nosotros, con cada aplicación, esto es muy grosso, o sea, es muy grueso, ya después vamos a ver los detalles. Con cada aplicación de fungicida que hacemos, estamos bien controlándolo, pero estamos controlándolo de manera que nosotros lleguemos a combatir la enfermedad o a bajarla por debajo de un nivel que no nos afecte para llegar a los rendimientos comerciales, pero pensemos que estamos presionando sobre la población de esa enfermedad, de todo este micelio, ¿para qué? Para que mute, para que genere variabilidad. Y una forma de un anamórfico estricto que produzca, o no, que produzca variabilidad es este ciclo parasexual. Entonces, este ciclo parasexual, vuelvo para atrás, implica variabilidad en las deuteromicotas. Hay una plasmogamia, cariogamia y luego haploidización, y el mecanismo tiene lugar por un evento aberrante que se llama entrecruzamiento mitótico, donde en una mitosis había acá sí, y luego se haploidiza. Es para que entiendan que esto. A ver, lo pueden presentar. Ahora, abramos nuestro espectro de conocimiento. Lo pueden presentar hongos que son estrictamente asexuales, o sea que no se les conoce fase sexual, pero ellos en los que se conoce la fase sexual, puede aparecer que se estén dividiendo por produciendo conidios en forma asexual de rutina, que aparezcan los peritecios de los ascos en algún momento y que aparte en otro punto del micelio esté ocurriendo el ciclo parasexual. Esto indica evolución y adaptación. ¿Está? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto, chicos? No, Jorge. Sí. Acá dicen que hay un compañero que quiere entrar a la clase. Ah, momento. Perdón, es que no lo veo. A ver, ahí vuelve. Para ello tengo que venir acá. A ver quién es. No me sale nadie. Gustavo Beltrán. Decirle que me... A ver, no, que vuelva a entrar. Que me pida por favor entrar ahora. Ahí está. Gustavo Beltrán. Ahí está Gustavo. Bueno, entonces. Acá hay una acotación que hace Ramiro sobre lo que estamos viendo. Dice, en el apunte dice que es en puntos definidos del talo. ¿Yo qué dije? Con respecto a O sea, chicos, no es lo que dice ahí, en puntos, es que vos tenés todo el micelio, y no es que todo el micelio pasa a ser el ciclo parasexual. Vos tenés que en un puntito de alguna parte de ese talo de este individuo está apareciendo el ciclo parasexual y está dando origen a esa variabilidad. ¿Está? Es para producir variabilidad. Ahora, no es que las esporas que ahora tienen otra constitución genética se van a producir en forma asexual, como hemos visto con un conidióforo, un conidio, etcétera, como tiene la especie de rutina. Lo que pasa es que genéticamente esos conidios ahora van a ser distintos a los del otro punto. Acá dice Ramiro, dice, o sea que en cualquier hifa diploide se puede dar esto bajo sus
respectivas Las condiciones. hifas son generalmente los hongos fitopatógenos, o sea, los hongos en general son haploides. Entonces, si vos tenés estado de diploide, puede pasar dos cosas. El estado diploide es el que te va a generar o una reproducción sexual o es porque estás metido en este ciclo parasexual. O sea que el estado de diploide indica en algún momento variabilidad genética. ¿Está? Se puede llegar a esa conclusión rápido. Bien. Bueno, vuelvo acá. ¿Se ve, Sofi? Ay, hay alguien más que me está pidiendo entrar. Bueno, bueno. No sé. Bueno, voy a volver a donde estábamos. Bueno, entonces estábamos acá. Es una forma que tienen para originar variabilidad. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a organizar desde el punto de vista de la taxonomía a las deuteromicotas? Es fácil. Esta clave que tienen al final del apunte, para el examen final, la tienen que saber como el nombre de ustedes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque van a ver que al final de cuando empecemos la parte especial de la materia, vamos a ver, la parte especial es cuando decimos, bueno, vamos a la vid, veamos enfermedades de la vid, vamos a los frutales de carozo, ¿cuáles son? Las de pepita, las hortalizas, etcétera. Vamos a ver que la mayoría de todos los hongos que atacan a estas plantas vienen a caer acá a esta clave. Entonces, esta clave es la más importante de todas. Entonces, nosotros podemos decir, las deuteromicotas, la división deuteromicota, subdivisión deuteromicotina, presentan dos subclases, las celomicétidas y las hifomicétidas. Las dos tienen hifas aceptadas, bien desarrolladas, pero que, fíjense, en las celomicétidas tenemos los conidios, hemopicnidios, que es cuerpo globoso de paredes plectenquimáticas con forma esférico de pera, o en acérbula. La acérbula era el cuerpo plectenquimático abierto, en donde se ponían los conidióforos y conidios en empalizada. Entonces acá vamos a tener, dentro de la celomicétida van a aparecer dos órdenes de interés. Las qué mal escrito. Espérense. Un minuto. Hay un error. Las esfaropsidales, que vamos a decir, el orden esfaropsidales son aquellos hongos que presentan sus conidios y conidióforos en picnidios, y los melanconiales, el orden melanconiales es aquel orden que presentan sus conidióforos y conidios en estas estructuras a forma de plato que se llaman acérbulas. Y cuando hablamos de hifomicétidas, también son todos, son deuteromicota, hifas aceptadas bien desarrolladas, pero las hifomicétidas tienen los conidióforos y los conidios libres. No tienen ni picnidios ni acérbulas. Entonces va a aparecer el orden moniliales o hifales, es lo mismo, hifales o moniliales, donde esos conidióforos y conidios están libres, y el orden agonomicetales, en donde vamos a incluir aquellos hongos que producen el micelio, que es estéril, ¿no? Es un micelio fragmentado, tabicado, que no produce ni conidióforos ni conidios. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, dentro de las clases de las celomicétidas del orden esfaropsidales, tenemos ejemplos como el primero que vamos a ver en el práctico de hoy, que es la viruela del apio. Las esfaropsidales entonces eran aquellas que presentaban sus conidióforos y conidios en picnidios. El picnidio lo podemos ver
en este caso, en el caso de la viruela del apio, que es una enfermedad causada por Septoria apícola, vamos a ver en las hojas de apio unas manchas necróticas fíjense cómo voy hablando para que vayan adoptando ese tipo de nomenclatura. Nosotros vamos a ver entonces, en el folíolo del apio vamos a ver manchas necróticas aproximadamente de unos 3 milímetros de lado, pueden que tengan un aspecto circular o irregular, en donde me llama la atención algo que veo en las manchas, que son estos puntos negros que se empiezan a ver sobre las lesiones. Entonces, cuando yo vengo y hago un corte de la hoja, abarcando todo el espesor de esta hoja, y a un corte ultrafino y lo monto entre porte y cubre, veo la epidermis superior, que es esto que está acá, veo cuerpos globosos de paredes plectenquimáticas, que son los picnidios. Acá puedo ver aproximadamente unos 3, y esos cuerpos los veo que adentro tienen un contenido que ya vamos a ver, que si pudiera acercarme más, que no es este caso, puedo ver que están conteniendo hialo, fragmo, escolesco conidios, que son unos conidios filiformes muy alargados que son hialinos y tienen 2 o más tabiques transversales. Entonces esto es un ejemplo de una esfaropsial. Septoria, este es el género, la especie es apícola, pero cuando yo lea Septoria, ejemplo, Septoria tritici, Septoria musiva, Septoria apícola, la Septoria tritici es una enfermedad del trigo, la Septoria, pero cuando yo lea el género Septoria, yo ya sé que estoy hablando de una deutero de las celomicetias del orden de Faropsiales. Por lo tanto, espero ver picnidios de rutina en este tipo de hoja. ¿Se entiende? Bien. Las melanconiales, a su vez, las celomicetias, dijimos, bueno, está el orden melanconiales, que son aquellos que tienen acérbula. Entonces, dentro de estas, acá tienen una acérbula. Es este cuerpo en forma de plato que tiene paredes plectenquimáticas acá abajo y que tienen los conidios y conidióforos en empalizada. Dentro de las melanconiales encontramos el género Coletotricum, Gloeosporium. Acá tenemos a Coletotricum gloeosporioides. Es un agente causal de antracnosis. Todas las enfermedades que causen antracnosis, todos los géneros que causen antracnosis, las vamos a encontrar dentro de las melanconiales. Acá tenemos, por ejemplo, en una manzana, cada una de estas estructuras que se ven como puntitos más claros sería una acérbula. ¿Alguna pregunta sobre las estructuras, chicos? ¿Se entendió? Faropsidales y... Están haciendo una pregunta. Jorge. Sí, te escucho. Dice Fede, o sea que esa viruela que se ve en la hoja sería un signo del hongo. Bien, muy buena pregunta. Acá está bueno, ¿por qué? Porque ellos cuando han estudiado viruela, han estudiado que la viruela en la sintomatología es una mancha necrótica de casi aspecto circular de hasta 3 milímetros. Y en ese sentido esto se cumple, por eso se llama viruela. La parte de viruela se refiere a el síntoma, que acá no se ve, acá se ve, mirá, fíjate, acá tenés la mancha necrótica de forma aproximadamente circular de hasta 3 milímetros, pero que luego en esa mancha tipo viruela aparecen los signos que son los puntos negros. ¿Te acordás cuando estudiaste la parte de signos que vos decías hay puntos negros? Y bueno, acá en este caso, estos puntos negros vos leíste, pueden ser esclerosis, pueden ser cuerpos. Bueno, son cuerpos. Y estos son cuerpos asexuales que se llaman picnidios. ¿Se entendió? Sí, parece que sí. Bien.
Ahora vamos a cambiar de la subclase celomicétida a las hifomicétidas, en donde nosotros teníamos el orden moniliales o hifales, y acá sí necesitamos ya empezar a tener un mayor detalle sobre el tema de las familias. Vamos a entrar en la familia moniliácea. La familia moniliácea son aquellos, ya estamos en moniliales o hifales que tienen los conidióforos y los conidios libres, pero las moniliáceas incluyen a todos estos microorganismos que tienen los conidióforos y conidios libres y aparte hialinos, o sea, sin color, transparentes, como se ve en la foto. El primer género que podemos ver es Oidium sp, que es el agente causal de los oidios. Yo creo que enseguida lo vamos a ver. Acá tenemos Oidium, en este caso puede ser Oidium leucoconium. Oidium, pues tenemos también Oidium farinosum, Oidium tuckeri. Y que no me sale cómo se llama, que ya lo vamos a ver. Este género se caracteriza, ¿por qué? Por producir lo que vimos, fíjense acá, en esta hoja de pepino que está siendo afectada, por producir la típica pulverulencia. Yo le dije, cuando veamos signos de como pulverulencia, son las enfermedades que se llaman oidio, y acá lo están viendo. Esa pulverulencia, si yo me acerco con una lupa de buenos aumentos, voy a empezar a ver estos hialo, amero, conidios catenulados. Cada uno de estos conidios tienen forma de barrilito y están sobre un conidióforo que es corto y es clavulado. O sea que tiene forma de clavo o de basto. Así es más ancho, es un palito que es más ancho en una punta. Entonces, eso es el oidio. Cualquier oidium, como los que le nombraban, Ambrosiae se llama, se me había ido el nombre. Este oidium, que es Oidium Ambrosiae, que es el oidio de las cucurbitáceas o el oidio de la lechuga, presenta esta característica. ¿Qué otros oidios tenemos? El oidio de la rosa, o de los durazneros, que es el oidium leucoconium, el oidio del manzano, Oidium farinosum, el oidio de la vid, que es Oidium tuckeri. Muchas especies, pero todas van a producir la pulverulencia desde este punto de vista macroscópico, generalmente sobre cualquier órgano verde, las hojas, los pecíolos, los tallos que estén verdes, y luego sobre los frutos que estén verdes también, y luego vamos a tener que, si nos acercamos, conidióforos cortos y clavulados o unitarios que tienen sobre ellos los conidios, hialoameroconidios con forma de barril en forma anulada, o sea, en cadena. Luego tenemos el género Botrytis. Botrytis cinerea, el agente causal de la podredumbre gris. Conidióforo tiene la particularidad, ya lo vamos a ver después en el práctico, que tiene este conidióforo que es el Botrytis tiene un micelio tabicado de grueso de color llano. Entonces se va a ramificar, va a volverse a ramificar. Generalmente está medio mal montado, pero se ramifica en ángulo recto, termina en un abultamiento y sobre ese abultamiento se producen unos esterigmas que llevan cada uno los conidios. Botrytis, del griego, quiere decir racimo, y fíjense que parece un racimito. Este es el agente causal de podredumbre gris en la frutilla, que está caracterizada por producir esta podredumbre con decoloración. Fíjense cuáles son los síntomas. Produce podredumbre y decoloración del órgano, y como signo produce abundante moho gris, que es esto que se ve acá, que si uno viene con una aguja y saca un pedacito de este moho, cubre con un colorante que dé contraste, como por ejemplo acá estamos usando un colorante que se llama tricolorante de Gegen, que da color azul, tiñe las estructuras fúngicas de azul, vemos
estas estructuras. Acá tenemos la podredumbre gris de la vid, es lo mismo, es Botrytis cinerea, en donde como síntoma vamos a ver podredumbre, vamos a ver, si se quiere, decoloración de los granos y vamos a ver abundomas y el zinc. ¿Vieron cómo se van integrando las cosas? Ya podemos estar empezando a relacionar lo que hemos aprendido tan básico como cómo responde la planta a la acción del patógeno, cómo se ve el patógeno directamente y ahora lo estamos aplicando a un hospedante. Entonces, a medida que van pasando y estamos viendo, en este caso a los hongos, a medida que vaya pasando la materia, vamos a ir relacionando todos estos contenidos. Otro que tenemos es el es Penicillium. Penicillium es agente causal también de podredumbre y tenemos varias especies de Penicillium, por ejemplo, Penicillium digitatum, Penicillium expansum. Son muy importantes los Penicillium. El Penicillium que más nos gusta a nosotros es el Penicillium roqueforti, que es lo que se usa en los quesos azules, que es un queso que está colonizado por este moho, que por eso es de color azul cuando lo cortamos y lo comemos. ¿Cómo caracterizar Penicillium? Penicillium tiene conidióforos que se van a ramificar en estas estructuras, en estos apéndices que tienen forma de botella, que se llaman fiálides. Entonces tenemos, fíjense, un conidióforo largo, que es primaria, esto lo voy a volver a explicar más tarde en el práctico. Luego se vuelve a ramificar en otro estrato de fiálides que está sobre las primarias y por cada primaria aparecen 2 o 3 fiálides secundarias y esas son las que portan los hialoameroconidios catenulados, o sea, esporas asféricas hialinas en cadena. Si nosotros vemos Penicillium del griego, significa pincel. Entonces, fíjense si esto no parece un pincelito. Entonces, Penicillium ataca a las peras, ataca a las cerezas, a la manzana. La naranja es el que yo uso siempre de ejemplo para que rápidamente asociemos cuál es el signo. Producen los mohos azules o verdes que vemos sobre estos órganos, que en el caso es la naranja, cuando yo les hago que piensen en la naranja que se pone verde en la casa. Esto es hoy, saben que se llaman Penicillium y que si ese moho lo azulado o verde lo agarran y lo sacan con una aguja y lo montan entre porte y cubre, van a ver este tipo de estructuras. Apareció la pregunta de que había, que cuando decíamos Penicillium, si era asco o era deutero. No, si yo digo Penicillium, es la parte deuteromicota. ¿Está? Creo que a la parte sexual eran las que llamábamos carpenteles o una cosa así. Tienen otro género para la parte sexual. Bien, ¿qué otro estamos dentro del orden moniliales que tienen los conidióforos libres con sus conidios libres y hialinos? Entonces estamos dentro del orden moniliales, la familia de las moniliáceas. Hemos visto Oidium, hemos visto Botrytis, hemos visto Penicillium. Otro género muy importante, sí. Jorge, preguntan si tiene algo que ver con la... Sí, ahí, perdón, se me están olvidando 2 cosas muy importantes. De decir, sí, hay especies de Penicillium de donde se obtuvieron, donde se obtuvo donde son productores de este antibiótico que se llama penicilina. Entonces, es de donde se saca, originalmente se obtuvo la penicilina. Uno hacía cultivos de líquidos de este hongo, de determinada especie. No todos los Penicillium producen la misma cantidad de penicilina y la que usamos nosotros. Hay una especie que es específica para producir este tipo de antibióticos, entonces uno hace el cultivo en líquido y el hongo produce como metabolito secundario, o sea, como producto metabólico, y lo excreta al medio
este antibiótico, que ¿para qué sirve? Para que no crezcan bacterias que le impiden el desarrollo de él. Entonces, eso se ayudó para que se extrajera y se usara como antibiótico contra un montón de enfermedades bacterianas en animales y humanos. Lo otro que es muy importante decir, que este género junto con Aspergillus son productores de micotoxinas, que son toxinas que aparecen también, así como producían la penicilina que actúa de antibiótico, hay productos metabólicos que son tóxicos para los animales o el hombre, que son toxinas, y que pueden tener efectos estomacales, o sea, desde una simple diarrea, una descompostura de estómago, hasta toxinas que son con efectos neurotóxicos, o sea, a nivel cerebral. Entonces hay que tener cuidado. Y acá hago lo que siempre comentamos. ¿Cuántas veces ustedes han abierto en la casa, con la abuela, con la madre, con la tía, un frasco de dulce que no ha estado bien conservado y le ve arriba del dulce, le ve el moho verde que es penicillium, y decimos, pucha, le sacamos la cucharita, la parte verde, lo tiramos y el dulce de abajo la comemos? Y ahí está el problema. El hongo lo que está haciendo es modificando la interfase que estaba por arriba del dulce, pero el micelio, ahora que ustedes ya entienden cuál es el micelio, las hifas tabicadas y todo eso, están hacia adentro del dulce. Entonces, estamos corriendo las esporas, pero no estamos comiendo el dulce que puede tener estas micotoxinas. ¿Se entendió? Entonces, ojo con eso. Eso debería descartarse. De ahí se explican dolores de cabeza, dolores de panza, etc. Bien. Entonces, ahora vamos a ver otro género que es Oidiopsis. Es un tipo de oidio que vamos a ver en tomate, en pimiento y en otras hortalizas, que se parece al oidio, pero difiere, por eso se llama Oidiopsis. Opsis es parecido a, pero no es. ¿Qué es Oidiopsis táurica? Que ataca el tomate, que ataca el pimiento, lo vamos a ver, y que acá podemos tener conidióforos que en el caso del oidio van a ser unitarios, pero fíjense que acá un mismo conidióforo se está ramificando. Eso si fuera oidio jamás pasaría. Y la otra cosa es que puede tener conidios en cadena, como en el caso del oidio, pero el último en este caso, fíjense, tiene forma, se llama navicular o forma de llamita o forma de pincel. En el oidio jamás pasaría esto. Entonces, este es otro género que ya lo vamos a estudiar en su momento, vamos a dar estos detalles, pero es otro género dentro de la familia Moniliaceae. Vamos a cambiar de familia. Vamos a ver la familia de las Dematiaceae. Las Dematiaceae se caracterizan porque su parte del micelio conidióforo y o conidio son coloreados, tienen color propio. Acá tienen un hongo en donde estamos viendo fíjense, esta sería una feo y parecería que fuera fragmo, pero acá aparece un tabique transversal. Entonces serían feodictiosporas. Hay hongos, chicos, que tienen dipolimorfismo. Pueden tener, en una parte pueden tener amero, después aparece que tienen esporas con un tabique, esporas que tienen 2 o más, y al final el adictio. Entonces el hongo se caracteriza directamente, se le dice, tiene polimorfismo de sus esporas y se han observado hasta feodictiospora. Entonces sabemos que hay desde amero hasta dictio. ¿Está? Es el caso con feodictiosporas de Alternaria solani, que es el agente causal del tizón temprano de la papa y el tomate. Ya lo vamos a estudiar. Fíjense, las necróticas con anillos necróticos concéntricos, y que cuando fructifican sus conidióforos producen esta feodictiospora. Este es un ejemplo típico de una dematiaceae. Eso sería un ejemplo de Alternaria solani. Otro ejemplo de una dematiaceae es el Mythosporium ali, que es el agente causal
del ajo cabeza negra, ya lo vamos a ver, fíjense cómo se ponen las cabezas de ajo debido a este hongo, en donde vamos a tener una hifa que actúa como si fuese un conidióforo, que produce feofragmoconidios fusiformes. Y después cambiamos a de familia, entonces hemos visto Moniliaceae todoyalino, Dematiaceae o el micelio o el conidióforo o los conidios y o los conidios coloreados por sí mismos, y después pasamos a las tuberculariáceas, que son aquellas que yo les dije que tienen los conidióforos entremezclados formando una estructura de tipo sporodoquio, que en el caso de Fusarium. Esos si uno se llama esporodoquios o prionotes, es el mismo, son sinónimos. Uno ve sobre el órgano de fructificación grupitos de esporodoquios que uno no los ve como esporodoquio, ves grupitos de micelios con esporas que parecen almohadoncitos de un determinado color, generalmente son blanquecinos. Entonces aparecen y tienen la fructificación. En este caso hay esporodoquios que son conidióforos que están entrecruzados, todos desordenados, y que en su extremo poseen los conidios. Es el caso de Fusarium. Fusarium es un agente causal de marchitamiento por afección vascular. Fusarium, rápidamente, ahí tenemos un cultivo de tomate en donde lo que nos llama la atención son las plantas marchitas. Estas plantas han sido afectadas por Fusarium, ya lo vamos a ver en su momento, que es un hongo que puede llegar a penetrar hasta los haces vasculares, xilema, y coloniza ese xilema y produce traqueomicosis y tapona los haces vasculares de manera que las plantas no pueden absorber el agua y los nutrientes que se les agrega. Y luego pasamos, para ir terminando, a las agonomicetales, que es el otro orden que dijimos que estaban dentro de la clase Hifomicetida, que es, estos son los que antes se llamaban este orden. ¿Por qué? Porque se refería a un micelio estéril, quiere decir que no tiene conidióforos o conidios, y solamente que se diseminan, o porque este micelio se va a empezar a anastomosar y va a formar esclerosios, o porque se va a fragmentar y por fragmentación del micelio va a diseminarse hacia otros lugares, por movimientos de suelo, por ejemplo, con tractores o por riego. Entonces, uno de los ejemplos es Rhizoctonia solani, que es el agente causal de la rhizoctoniosis de la papa o de la sarna negra. Si nosotros vamos a la que pareciera que tuviera esta tierra adherida y nosotros vamos y lavamos el tubérculo y vemos que eso que parecía tierra no sale, sino que al contrario, se pone negro y más brillante. Esos son esclerosios, ¿sí?, de este micelio que está acá, que ya lo vamos a ver al final de este día. Es un micelio grueso, tabical, Rhizoctonia solani. Ramifica 90 grados, fíjense. Entonces la sección acá y en todo punto de ramificación es más angosta, y la otra característica que tiene es que ni bien se ramifica, viene un tabique. Fíjense, acá está el tabique en esta ramificación y en esta. Este es el micelio característico de Rhizoctonia solani, que no produce conidióforos ni conidios, sino que se caracteriza por presentar este tipo de micelio. Si vemos una planta de papa, vemos que produce estas lesiones alargadas que se llaman cancros. Esto es la planta de papa que yo estoy cultivando, y esto es la sarna negra, mal llamada sarna, porque lo negro que se ve son esclerosios, pero el productor le llama sarna negra, que es dado por mal llamada sarna porque no es sarna, y negra porque
lo negro es esclerosis. Acá de uno de los hongos que cuando aparece la forma sexual, en vez de ir a parar a las ascomicotas, va a parar a las basidiomicotas. Y la forma sexual la vimos en la parte de basidiomicota como Thanatephorus cucumeris, que es la mancha blanca mancha blanca del tallo de la papa. Es una basidiomicota que obviamente tiene basidios típicos con sus 4 basidiosporas externas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Este patógeno que entra dentro de los agonomicetales es Sclerotium cepivorum, que es el agente causal de la podredumbre blanca del ajo. Espérenme un segundo, chicos. Un segundito. Quiero ir a un... El Sclerotium cepivorum es el agente causal de la podredumbre blanca del ajo, una enfermedad muy importante y muy subestimada en los últimos años y que se está llevando un montón de plantas. Perdón, no me gusta. Voy a poner una... Ya nomás retomo. ¿Se ve lo que estoy haciendo, Sofi? Sí, Jorge. Bueno, estoy pegando una foto ahí porque no me gustaba lo que veía. Denme un minuto que voy a poner una foto que es correcta de esta patología y quiero que quede claro desde ahora. Aunque ya después vamos a ver. Ahora sí. Vamos a poner esto. Denme un minuto, perdón por la desprolijidad, pero me parece muy válido ponerlo ahora, que se ve ahora y que ya lo puedan ir conociendo desde ahora. Ahí voy. Segundito. Bueno, esto como yo les dije es una enfermedad muy terrible, ya van a ver por qué, cuando lo que se vea una explosiva en este momento en el campo. ¿Por qué? Porque cuando las temperaturas de los en adelante, el hongo ya estaba instalado en el suelo y en la planta y produce toda su sintomatología. Entonces ahí ya no hay más nada que hacer y el productor se desespera y empieza a querer hacer cosas que ya no sirven. Ahora les muestro qué es a lo que me estoy refiriendo. La podredumbre blanca del ajo es causada por este hongo que entraría dentro de esta división. ¿Ahora se ve, Sofía? Sí, bien, sí, sí. Entonces tenemos plantas de ajo que se van a secar y no vamos a saber por qué. Ya la vamos a ver cuando demos las enfermedades de las aliáceas. Entonces vamos a desenterrar la planta, vamos a empezar a mirarla y vamos a ver que toda esta cabeza está podrida, está fofa y que tiene toda la tierra adherida, que si bien es un órgano subterráneo en condiciones normales, uno cuando golpea unas cabezas y las sacude un poquito una contra otra,
los terrones de tierra se caen y nosotros podemos ver las catáfilas externas. Fíjense que acá se nota que está todo con un micelio medio blanquecino, y si nosotros vamos abajo de la lupa, vemos que por centímetro cuadrado hay centenares de esclerocios pequeños, son esféricos, son negros, son menores a 1 milímetro de diámetro, y que cada uno de ellos es capaz de reproducir la enfermedad. Entonces, imagínense que esto que se desintegra en el suelo, cuando el hombre va a arrancar la planta para saber qué le está pasando, se descogota la planta, hablando mal y pronto, se sale del cuello, y todo esto podrido, que está todo colonizado, queda en el suelo. Imagínense, 200.000 plantas por hectárea, que es lo que es de densidad mínima de plantación, con la aparición de esto, y el hombre después, ¿qué hace? Pasa la rastra, pasa el rotator y dispersa cada uno de estos micropropágulos, estos esclerocios tan chiquititos por todo el campo. Y al año siguiente pone de nuevo el ajo, y la enfermedad se manifiesta en mucha mayor superficie. ¿Hasta dónde? Hasta que el campo queda inutilizable. Cada uno de estos esclerocios está estudiado que puede tener una viabilidad de entre 5 y 20 años. O sea, ¿qué está haciendo esta enfermedad tan subestimada, como les digo yo, por el productor? Está dejando que campos tradicionalmente de ajo y de cebolla, que San Juan es la primera productora de semillas de cebolla, queden inutilizados. Queden inutilizables para poder seguir haciendo cultivos. ¿Estamos? Entonces ese sería otro ejemplo de Sclerotium cepior. Ahora, para poder agrupar esto, que ya vamos a ver un video que es un resumen de todo lo que he venido hablando. Vamos a ver acá en el caso de Septoria. Este estaba más completo. ¿Se acuerdan cuando les hablé de las efaropsidales? Que estaban, efaropsidales son aquellas celomicétidas que producen sus fructificaciones en picnidios. Vimos la agente causal de la Septoria pícola, la viruela del apio, pero también hay otros géneros como Efaropsis malorum, que es la cancrosis del manzano, Cetofoma terrestris, que es la raíz rosada de la cebolla, o Citospora crisosperma, que es la necrosis cortical de los frutales. Esto, en este caso de Citospora crisosperma, los picnidios, acá está, se llama necrosis cortical de los frutales. En los frutales que están sometidos a estrés, o en los forestales, como por ejemplo los álamos, por debajo de la corteza de la ritidomis esa que tiene la planta en su extremo, en su parte externa del tallo, hay picnidios que empiezan a generar la salida de sus esporas junto con una sustancia mucilaginosa que produce el picnidio, y ocurre lo que se llamaba, desde el punto de vista de signos, los cirros. Estos naranjas, estos filamentos que están acá, se llaman cirros, que al principio son gelatinosos, pero cuando salen a la superficie se les da el aire y se secan, quedan viscosos, y con las salpicaduras y el viento se quiebran y van transmitidos en las gotas de agua hacia otras partes del árbol o hacia otros árboles. Entonces así se transmite la enfermedad. Estos son cirros y son los exudados del patógeno. Es un signo. ¿Qué es lo que quiero que hagamos ahora? Que veamos un video. Yo les dije que había varias septorias. Una es Septoria tritici, y acá les va a contar cómo es el ciclo de la enfermedad, para que entiendan eso de la parte asexual con la parte sexual. Granos, la base de la nutrición de la población mundial. En el futuro se producirán mayores rindes que nunca en las mismas superficies. Bajo rotación de cultivos se está constantemente aumentando la proporción de grano.
A medida que la agricultura se vuelve más intensiva, el impacto de las enfermedades del cultivo crece. Este mayor impacto reduce drásticamente los rindes de los granos. En consecuencia, el retorno sobre la enfermedad del cultivo es un requisito previo básico para optimizar y minimizar los productos. La biología de los hongos patógenos. Septoriosis, mancha de la hoja del trigo. El hongo Septoria tritici causa la mancha de la hoja del trigo y puede, después de la cosecha, el hongo sobrevive el invierno en el rastrojo. Allí se desarrolla la forma sexual o la teleomorfa de Septoria tritici, Mycopharela graminicola. El hongo germina y dentro de un breve lapso su micelio penetra el tejido de la planta seca. A partir de micelios determinados sexualmente en forma diferente, se desarrolla el hematengia femenino, el ascogonio. Contiene numerosos núcleos celulares. A partir de otro micelio, también está lleno de núcleos. El ascogonio forma una hija receptora, la tricogina necesaria para la fertilización. A través de la tricogina, los núcleos celulares masculinos migran hacia el ascogonio. Los núcleos masculino y femenino se aparean, pero aún no se fusionan. Tubos con forma de gancho crecen del ascogonio. Cada par de núcleos se divide en forma sincrónica en la última célula del tubo. Solo ahora puede tener lugar la fusión de los núcleos. En la reducción, división o meiosis subsiguiente, se divide el conjunto del cromosoma en dos mitades, nuevas variantes genéticas. Se desarrollan dos grupos de 4 núcleos genéticamente idénticos. En las células madre de ascos se desarrollan en esporas las ascosporas sexuales. Los ascos yacen lado a lado en cubiertas de esporas envueltos por un ascosparo. Este tipo de órgano productor de esporas abierto en la parte superior se denomina pseudotesio. Las esporas de la reproducción sexual permanecen en el mismo hasta tanto las condiciones climáticas resulten favorables. Cae la lluvia o la humedad relativa es elevada. Los ascos se hinchan. La mayor presión hace que las ascas estallen. Las esporas son impulsadas al aire. De este modo, las esporas de Mycopharela graminicola son transportadas. Así, las nuevas plantaciones son infectadas por ascosporas en una primera etapa. Solo si las hojas se mantienen húmedas por un periodo prolongado, la ascospora germinará y formará un tubo germinativo. A través de una apertura tipo hendidura, el estoma, la hija germinal penetra el interior de la hoja. Hasta ahora no se presentan síntomas visibles de la enfermedad. Las nuevas plantas afectadas se muestran exuberantes y verdes. Pero, acto seguido, los productos del metabolismo del micelio fúngico en desarrollo matan cada vez más células de la hoja. Las células colapsan y se destruye la clorofila necesaria para la fotosíntesis. Como consecuencia, las hojas se vuelven cada vez más amarillas y más tarde marrones. En este tejido necrosado se desarrollan picnidios, órganos productores de esporas. En los picnidios se han formado picnidiosporas asexuales. La entrada de agua provoca su hinchazón. Durante el tiempo seco, el tejido circundante se encoge más rápido que los picnidios. Este mecanismo provoca picnosporas en la forma de zarcillos mucilaginosos, cirros, que serán presionados hacia afuera desde la entrada en los picnidios del ostiolo. El impacto de las gotas de lluvia rompe los cirros. Las picnidiosporas contenidas en las salpicaduras de lluvia son catapultadas en las hojas adyacentes y las que se encuentran directamente por encima. De esta manera, la infección alcanza los niveles de las hojas. Para infectar nuevas hojas, la humedad de la hoja debe superar 98% durante al menos 48 horas.
Solo bajo estas condiciones óptimas, las picnidiosporas pueden germinar y formar un tubo germinativo. Con una hifa germinativa, Septoria tritici penetra la cavidad subestomatal y los espacios intracelulares. Se desarrolla un amplio micelio en el interior de las hojas. A pesar de lograr la infección, todavía no aparecen síntomas evidentes en los niveles de las hojas superiores. Los síntomas se vuelven visibles solo con temperaturas en aumento y luego de un periodo de latencia de aproximadamente 28 días. Las hojas presentan cloriosis, que progresivamente se transforma en necrosis. Sobre la superficie necrosada, una vez más, se vuelven visibles los picnidios. La modificación del tiempo seco y húmedo hace que los cirros salgan de los picnidios. Cuando cae la lluvia, los cirros se dividen una vez más por las gotas de lluvia. Y así, las picnidiosporas alcanzan los niveles de las hojas más elevadas y las plantas adyacentes. Bajo condiciones climáticas adecuadas, este mecanismo de infección puede repetirse varias veces durante el período vegetativo. De este modo, desde los niveles de hojas inferiores, la Septoria tritici puede infectar toda la planta. Sin embargo, solo su ocurrentes por fotosíntesis severamente limitada, detención del crecimiento y formación de granos reducida. Las condiciones climáticas secas prolongadas evitan que el follaje superior, vital para asegurar el rinde, se vuelva a infectar. Pero con un diagnóstico a tiempo y un tratamiento selectivo después de la infección, se puede detener la diseminación de la Septoria tritici y evitar la propagación de la enfermedad en forma efectiva y duradera. Bueno, ¿se entendió? Bueno, ¿qué es lo que quiero resaltar de esto? Que para que vayamos, denme un minuto, para que vayamos sintetizando, resumiendo. Nos llamó la atención varias cosas. O sea, pudimos resumir. ¿Se escucha? Sofi, ¿me escuchás? Sí, Jorge, te Bien. escuchamos. Es que yo no sé si por ahí no veo la pantalla que me dice. Bueno, lo que quiero que vea, que antes de explicar esta diapositiva en la que me he puesto, yo quiero agarrar y dejar en claro varias cosas que nos han presentado una enfermedad que nos puede resumir el ciclo asexual y el sexual. El asexual se llama la enfermedad, el hongo se llama Septoria tritici, es la mancha del trigo, se caracteriza por presentar picnidios con el video dice que son picnidiosporas y está perfecto. Son picnidiosporas porque están producidas en picnidios, otra forma de llamarla. Y son hialo, fragmo, escolescosporas, que salen en forma de cirro. Esas esporas o esa forma asexual es la que se produce de rutina mientras está el ciclo. Pongamos que el hongo cumple un ciclo en 10, 14 días, supongamos por decir un número, cada 14 días y mientras se den las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno, vamos a tener una producción de picnidios que cada vez va a ir afectando más las plantas, entonces vamos a ir viendo las plantas más secas. Cuando se acaba la estación de crecimiento de la planta y queda el rastrojo, que es como empieza el video, aparece el mecanismo de unión de núcleos compatibles con el contacto gametangial, en donde el video empieza diciendo que hay un gametangio que dice gematengio en vez de gametangio, un gametangio
femenino que le llama ascogonio y otro y que dice que son de hifas diferentes. O sea que ahí estamos hablando de que esta septoria titichi, que es heterotálica. Y que ahí se forma el tricogino, que es el puente entre el ascogonio y el anteridio, para el pasaje de los gamia, la meiosis, y aparecen las ascosporas en ascos dentro de cuerpos llamados pseudotecios. Quiere decir que esos ascos van a, para que sea pseudotecios, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, y es así, esos ascos son bitunicados. Y ahí deja de llamarse Mycophagela graminícola. Esa es la forma de la Mycophagela graminícola que se forma cuando en el rastrojo. Entonces se preparan todas las esporas cuando ya va a empezar la estación de crecimiento, entra el agua por el ostíolo de ese pseudotecio, empiezan a inflarse la Si no hay preguntas, seguimos. Entonces, nosotros podemos decir que en los hongos superiores, resumiendo de todo lo que hemos visto, en los hongos superiores que tienen el micelio septado, podemos tener un estado asexual, que lo denominamos deuteromicota, hongos imperfectos u hongos mitospóricos, en donde va a aparecer el picnidio, que era el cuerpo de paredes plectenquimáticas, esférico o piriforme, que tiene un ostíolo con picnidiosporas, la cérvula, que es la que tiene forma de plato, en donde se ponen los conidióforos y los conidios en forma empalizada, o puede ser que tengamos conidióforos libres, con conidióforos y conidios libres, como en el caso del orden moniliales, ya sea todas las variantes, moniliáceas, tuberculariáceas o dematiáceas. O puede ser que tengamos el micelio estéril, o sea, que no producen conidióforos ni conidios, como era el caso de Rhizoctonia solani o de Sclerotium, Rolsi, Epigorum, etc. O puede ser que en algún momento del ciclo de la enfermedad aparezca la forma sexual. Dijimos que era más importante y más frecuente que cuando aparece la forma sexual vayamos al estado de asco, ascomicota. Entonces, acá nos dividíamos en, si tenían los ascos libres, eran hemiescomiceto, o si tenían los ascos en cuerpo, teníamos pireno y lóculos comicetos, que acá podía aparecer, si era pirenomicétidas, teníamos cleistotecios, pitecios y apotecios, y si eran lóculos comicetas, el pseudotecio, que no está dibujado, y que eran los que tenían los ascos unificados. Por otro lado, si aparece la forma sexual, como en el caso de que es Rhizoctonia solani, un agonomicetal de las deuteromicotas, y aparece la forma sexual, vamos a parar a bacidomicota o lobacidomicetes, que tiene un bacidio simple, sin bacidiocarpo, en este caso. Acordémonos que están las bacidomicotas de las teiomicetes, en donde tenemos rollas y carbones, en donde teníamos basidio atípico y que era a donde había habido una plasmogamia, cariogamia y meiosis, origen a basidios atípicos que podían ser rollas, carbones y caries.
Y particularmente en el caso de las rollas teníamos los 5 estadios. Picnio, que no tiene nada que ver con picnidio, por favor, acótenlo, lo he traído y lo he sacado a colación. Picnidio es deuteromicota, picnio es un estado de teliomicetes de las uredinales, que son las rollas, es en donde estamos hablando de un estado de las rollas. Picnio, esidio, uredo, teleuto y basidio. Son las 5 etapas de una rolla macrocíclica. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? No, Jorge. Bueno, con esto tenemos una idea somera, o sea, porque la micología es un mundo, pero lo que nosotros necesitamos para entender la micología aplicada a la fitopatología está dado. Entonces, vamos a hacer un recreíto ahora y con esto habríamos terminado la parte de micología. Son las 10:30, a las 11 menos cuarto los espero para ver procariontes y después vamos a seguir con virus. ¿Está? Nos vemos en 15 minutos.